Este es el Nuevo Viejo Mundo, su podcast, en donde hablaremos sobre teorías conspiratorias que los harán dudar de su realidad. Hola a todos y bienvenidos al Nuevo Viejo Mundo. Mi nombre es Diego y como siempre me acompaña mi fiel amigo Saulo. Hola Saulo, ¿qué tal estás? Hola Diego, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Sin más preámbulo, pasemos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Saulo? Fíjate pues que el día de hoy vamos a enfocarnos en hablar un poco del mundo, pero no del mundo moderno, sino más bien de 7 maravillas que existieron a lo largo de la historia, que lamentablemente en la actualidad se consideran las 7 maravillas del mundo antiguo, ya que de estas 7 solo sobrevive una. Ok, pues adelante. Muy bien. Fíjate que la primera maravilla de la que vamos a hablar es del templo de Artemisa. Esta se encontró en Éfeso, donde actualmente es Turquía. Este templo lo comenzaron a construir por orden del rey Creso, el cual fue hecho hacia el año 550 a.C. Este templo tiene una característica muy particular, ya que su construcción fue muy larga, fue alrededor de 120 años. Pues cómo no, si lo estaban creando ¿de qué era? ¿De mármol? Sí, ¿no? Sí, era una construcción de hecho de mármol con pilares gigantescos, algunos de más de 129 metros de alto y 69 de ancho. Algunos pesaban hasta 40 toneladas, tengo entendido. Sí, de hecho su construcción realmente fue una obra, fue una obra de ingeniería muy adelantada a lo que es su época, ya que este emperador lo que quería era manifestar la gloria de esta diosa por medio de esta construcción. De hecho, en su interior existían muchísimas pinturas, esculturas y muchos artefactos que hacían referencia no solo a esta diosa, sino a otras diosas o a otros dioses, mejor dicho, que también él admiraba. O sea, era como un templo de él para los dioses que él quería. Sí, era, por así decirlo, su pequeño altar. Ajá. ¿No? Lamentablemente pues este gustito no duró demasiado, ya que se dice que fue quemado intencionalmente por un villano, vamos a llamarlo así. Pero aquí viene un dato interesante, muy interesante. Este templo se quemó en el 356 a.C. ¿Y quién crees que nació en esa fecha? No tengo ni la más mínima idea. Nació uno de los grandes de toda la historia, que es Alejandro Magno. ¿Sí? Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué es lo curioso de esta madre? Bueno, lo curioso es que este mismo personaje es el mismo que tiempo después ordena su reconstrucción. Solo que esta pues ya fue más rápido. Esta fue culminada en el año 323 a.C. Lo curioso de que este personaje haya sido quien mandó reconstruir es que se dice que la gloria de este templo fue una de las maldiciones que tuvo Alejandro Magno, ya que en el tiempo en el que no mostró su gloria esta maravilla del mundo, él pudo lograr todo, ya que posterior a su muerte es que él logra estar terminado. O sea, lo hizo todo por el templo y nunca consiguió verlo completo. Sí, así es. ¿Te imaginas? ¿Y sabes cómo lo construyeron? La verdad que no. ¿Cómo hacían para construir eso? Imagínate, los trozos de mármol más livianos que eran, llegaban a pesar 3 toneladas. ¿Cómo movías 3 toneladas en esa época? Y más bien, ¿cómo los acomodabas? ¿Qué hicieron los griegos? Los ponían en ruedas de madera que ellos creaban. Creaban el cuadrado y lo metían en una rueda de madera para, en lugar de arrastrarlos y dañar el material y cansarse más jalando, los ponían en ruedas
y con bueyes o con los mismos trabajadores los jalaban y era más fácil llevarlos hasta allá. Y te preguntarás, ¿cómo los acomodaban? Pues tomaron de referencia a los egipcios, que ellos al bajar los ataúdes a tumbas muy muy grandes ponían arena, y cuando pones la arena bajas el material se sienta en la arena y es más fácil retirar un puñado de arena que una piedra de hasta 30 toneladas, imagínate. Porque si recuerdas, los templos de antes no tenían concreto, no tenían cómo pegarlos, simplemente estaban pegados por la física que les daba el peso y por la gravedad. Por eso eran muy fáciles de destruir y se caían muy rápido con cualquier desastre natural. Sí, de hecho, y fíjate que lamentablemente pues este templo ya no existe, ya que en una de las invasiones que tuvo toda esa zona pues fue destruido, ¿no? Pero imagínate nada más, así como tú lo dices, qué impresionante tuvo que haber sido en el momento en el que fue terminado por primera vez. Decían que era más hermoso que ver las puertas del mismísimo Olimpo. Así de imponente era ese templo. Pues es que solo ponte a pensar, está rodeado de esculturas, de pinturas, de artefactos, todo relacionado con los dioses, todo bajo la idea como tal de ensalzar a estos seres súper poderosos, por decirlo de alguna forma, y que de alguna manera el origen o la finalidad era darles ese lugar que ellos se merecían, según pues obviamente la visión de este emperador. Entonces, claro que tuvo que haber sido algo imponente. Como todas las maravillas que se crearon en ese tiempo. Sí, de hecho. Fíjate que eso me hace pensar a veces, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Cómo pasamos de construir templos, de construir pirámides, de construir monumentos tan épicos a en ocasiones no poder hacer una carretera decente? Pero bueno. Creo que va un poco de la negligencia del gobierno y no tanto el régimen tan estricto que tenían antes, porque ellos cuando decían que se hacía algo se tenía que hacer o morías, así de fácil. Eso sí. Pero bueno, la segunda maravilla de la que vamos a hablar es del mausoleo de Halicarnaso. Esta fue mandada a construir por el regente Mausolus, el cual ni siquiera sabía que esta edificación iba a terminar siendo su sepultura. Esta estructura se construyó a base de mármol y esta tenía un principio arquitectónico muy diferente a todas las demás, ya que no solo era una corriente, sino que tenía corriente egipcia, tenía características griegas y tenía características de Oriente Medio. Pues eran los persas, ellos paseaban por todas esas zonas, por eso de ahí tomaron inspiración para hacer ese mausoleo. Sí, de hecho, y fíjate que algo curioso es que, solo ponte a pensar, este personaje, o más bien, sí, este personaje propició o nos dio como tal ahorita un término que muchos utilizamos, que es el mausoleo. Sí, de hecho, de ahí viene la palabra. Sí, de ahí viene. Él fue el que la creó. Él no la creó, él así se llamaba. Bueno, de ahí se tomó del mausoleo, que fue en honor a él. Exactamente. Esto fue lo que nos da. Pero fíjate, algo curioso de este templo es que cuando llegaron las invasiones, resistió. Cuando llegaron a atacarlos, resistió. Sin embargo, ¿quién crees que fue uno de los precursores para que se cayera? Un terremoto. De los precursores, my friend. Ah, no tengo. Ese lo terminó. Ah, no tengo la menor idea. El mismo que mandó reconstruir el primero. ¿Alejandro Magno? Ajá. Alejandro Magno fue uno de los que atacó este mausoleo. Los árabes atacaron ese mausoleo y los bárbaros volvieron a atacar ese mausoleo. Lo dejaron ya tan chingado que un terremoto terminó por acabarlo. Y como tú dijiste, como tal, como no existía una forma de que todo se mantuviera junto, llegó la tierra y se lo acabó. De hecho, tengo entendido que cuando el rey murió, ¿sí? El emperador, no sé qué
que sea, que, dato curioso, se casó con su hermana, algo que no estaba muy bien visto todavía. O sea, nadie de toda su generación se había casado con su hermana y se casó con su hermana mayor, que ella fue la que se quedó encargada cuando él murió para terminar el mausoleo. Bueno, y también nada más para tener una idea de esta estructura, se dice que esta tumba tenía 41 metros de alto y estaba decorada con esculturas finamente talladas. Lamentablemente, como ya lo dijimos, la vida de toda esta magnitud y toda esta belleza fue muy limitada, ya que los diversos ataques, todo el revuelo que tuvo toda esta zona terminó por empezar primero a mitigar la estructura para que finalmente fuera destruida por una serie de terremotos. Y recordemos que el mausoleo y el templo de Artemisa, al tener rasgos griegos, ellos ya tenían el hierro con el que podían trabajar y por eso podían hacer cosas como tallados y cosas en el mármol. Por eso es que su arte es tan detallado, su arquitectura. Los demás, pues estaban ahí, ¿verdad? Ahí trabajaban con lo que podían. Pues sí, pero tampoco hay que denigrar pues el trabajo de los demás porque, ok, ellos ya tenían unos artefactos, unos utensilios especializados para dejar todo más bonito. Y ok, sin embargo, también hay quienes no contaban con estas herramientas, sin embargo, y déjame decirte que no se quedaban atrás. Pues tengo entendido que también los egipcios usaban herramientas, pero no tenían el hierro, ellos tenían cobre, y pues al ser un material más blando no podían tallar piedras tan duras como puede ser el mármol. De hecho. Pero bueno, por ahí me dijeron que tú eres muy conocedor de todo lo que es la mitología griega. Hay una estatua. Pues hay una estatua por ahí de un dichoso dios que por ahí andaba rondando. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Esa estatua. Si ustedes conocen el monumento a Washington, la estatua de Washington que está en DC, no es nada comparada con la estatua de Zeus, que la hizo, no recuerdo el nombre del escultor, no sé si tú lo tengas por ahí. La hizo a base de marfil. Imagínate cómo haces una estatua a base de marfil. Primero lo consideró hacerla de marfil sólido, pero al ver que era demasiado, pues no alcanzaban ni los elefantes del mundo para poder terminarlo. Entonces desarrolló una técnica que ni a la fecha se sabe cómo fue hecha. Se dice que usaba el marfil y lo mezclaba con piel de pescado. Otros dicen que lo mezclaba con algunos tipos de aceite. Otros dicen que es con vinagre. Y es el más factible de todos. Ya se probó y sí se puede hacer. Y el marfil se deshace y queda como en capas. No sé si te lo has visto como una cebolla que le quitas capita por capita. Así se hace el marfil. Algo que ni te imaginas. Entonces crean a base de marfil la estatua del dios Zeus. Esa estatua, cuando entras al templo donde está ubicada, no la ves. O sea, entras a un templo a oscuras y cuando estás frente a ella, tiene un impacto o tenía un impacto frente a ti que hacía que te cagaras en los pantalones, literalmente. Cuando hacen la estatua de Washington, quieren hacerlo igual, pero cuando la crean grande, basados en los griegos que crearon el escultor ese, y no la pueden crear. O sea, cuando entras a verlo, queda plano, no queda con esa dimensión ni con esa fuerza que tiene esta otra estatua. Entonces los americanos, que quieren que sea igual de imponente, tratan de meter luces para que quede más imponente, pero ni siquiera con eso queda tan fuerte como lo que creó alguien de la antigüedad, simplemente haciendo cosas hermosas. O sea, es increíble lo que hicieron. De hecho, hay una leyenda que cuando conquistan a esa parte, no recuerdo quién fue. ¿Tienes tú el dato de quién fue? Los romanos, my friend, los romanos. Ah, sí, que llegan y quieren llevarse la estatua para cortarle la cabeza y ponerle la cabeza del emperador romano. Entonces se dice que cuando los trabajadores fueron y estaban
se subieron en andamios para poder llevarse la estatua a Roma, que Zeus se rió tan fuerte y todos se asustaron, así como cuando en Hércules Ajá. le dice que es su padre y toma vida. Así dicen que se rió tan fuerte y los miró, entonces todos corrieron y desaparecieron de ahí. Por eso les dio miedo llevarse la estatua por primera vez. Eso es una leyenda, no sé si sea verdad, obviamente, ¿no? Pero pues suena muy bonito. Pues quién sabe, porque en todos los lugares donde existe una descripción de esta estatua, en ninguno se sabe exactamente qué es lo que pasó con ella. Se dice, como tú ya lo comentaste, que fueron los romanos, que cuando se dedicaron a destruir todas estas imágenes de dioses que ellos no consideraban, pues la destruyeron. Sin embargo, bueno, nada más retomando un poquito como lo decías, también hay otra leyenda que dice que el propio Zeus fue quien apoyó a este escultor para que pudiera realizar esta maravilla tal cual digna de él. Porque ¿cómo era posible que Zeus, siendo el padre de todo, tuviera una obra que no fuera lo suficientemente imponente? Pues obviamente para él. No, y lo detallada que era. Sí, de hecho, por eso mismo es que se dice que él tuvo que tener una ayuda divina. Tú ya lo dijiste. Existen teorías que dicen que él desarrolló una técnica para poder hacer todo de mejor manera. Pero para moldear el marfil. Exacto. Sin embargo, pues está la otra parte que dice que no, que realmente él tuvo ayuda del mismo Zeus para concluir esta imagen lo más fiel a él posible, y más aún que demostrara la grandiosidad que era él. Y solo como dato, este escultor se llamaba Fidias. Ah, sí. Ah, otra cosa. ¿Dónde se encontraba esta estatua? En la ciudad mamalona. ¿De dónde? ¿Atenas? No. Olimpia. Ah, sí, Olimpia, sí. ¿Y por qué de Olimpia? Porque ahí se celebraban, en este caso, los juegos, y se dice que quien ganaba los juegos, en este caso, se le daba el privilegio de estar ahí frente a este monumento, que también no solo era de mármol, sino que también tenía detalles en oro sólido, láminas de oro y todo lo precioso que le pudieron colgar. Sí, pues el cedro que tenía en la mano izquierda era de oro, y en la mano derecha tenía una estatua, creo que de la victoria, una cosa así. Ajá, que significaba la victoria y también era de oro. Exactamente. Míralo, si estudiaste. Te digo, pendejo. Siguiendo pues por ahí en esos mismos terrenos, vamos a hablar de la maravilla que sigue, que en este caso sería el Coloso de Rodas. ¿Has escuchado algo hablar de esta estatua? Sí, de hecho, he escuchado varias teorías. Me gustaría que tú me contaras más sobre ella para ver si es lo que yo tengo entendido. Si no, te doy mi punto de vista. Muy bien. Se dice que esta era la escultura de un vato mamadísimo, en primera. Pero no mamadísimo leve, mamadísimo, realmente mamadísimo. Que era una escultura que simplemente al acercarte a la ciudad ya te mostraba la imponencia que tenía que tener esta ciudad. ¿Sí? Esta estatua fue dedicada en este caso al dios griego del sol, el cual fue esculpida por Cares, así se le llamaba, o así se llamó en este caso este escultor, y pues lamentablemente se destruyó en el 226 a.C. ¿Sí? Esta maravilla realmente fue algo, ¿cómo decirlo? Fue algo muy sobresaliente de esta época. ¿Por qué? Porque estuvo construida en bronce. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema que tenía? Bueno, el problema de esta estatua es que estaba cerca del agua y expuesta al sol. Y no era agua de garrafón, déjame te digo. Entonces, lamentablemente fue muy afectada por todas las, vamos a llamarlo, contingencias del tiempo.
y terminó por ser muy débil, lo que pues lamentablemente resultó en su ruina. Esta figura tenía 32 metros de altura. Y como todo en esa época, porque al parecer no tenían otro pinche método de fabricación, tenía una base de, ¿qué crees? ¿De cobre? No, granito. Mármol. Mira. Como que todo el mundo decía, el mármol está mamalón, hay que hacer todo de mármol. Pues esos güeyes dijeron, la base de mármol. Pero pues, ¿de qué le sirvió la base? De nada. ¿En qué está ubicado ese? ¿Está ubicado el coloso? ¿Cómo que en qué está ubicado? En la entrada. Sí, ¿en qué lugar está ubicado? En Rodas, en Grecia. Ah, mira, esta es la historia que yo tengo entendida. A ver. Esa ciudad tenía mucho bronce esa ciudad, tenían diferentes estatuas de bronce. O sea, todo el low elo estaba ahí. Bronce 4, bronce 5 estaba en esa ciudad. Ajá. Cuando crean ese coloso es porque llegan los persas y ellos les ganan. Y para celebrar esa victoria, ellos quieren tener una estatua. Entonces le piden a el escultor que mencionas que la cree. Él crea una de 20 metros. Y le dicen, no, como una de 20 metros, nosotros queremos una más grande. Entonces le piden una de 40 metros. Él solamente hace los ajustes y crea la estatua de 20 metros. Al ser un coloso tan grande, pues necesita construirlo de a poco y no tiene bien no puede verlo hasta que termine todo su perfección. ¿Qué hace este güey? Lo cubre, hace la estructura, pero solamente lo recubre de bronce. No es bronce sólido. Cuando lo crea, no, ya ves que te lo pintan que está con los pies abiertos y es una entrada a la ciudad. Ajá. No es así. Él estaba adentro de la ciudad, junto a la costa, no muy profundo, con los pies cerrados. Porque si no, no hubiera... ¿Vimos engañado? Sí, porque si no, él no tuviera... La estatua no tuviera la fuerza para mantenerse de pie. Es como cuando pones un luchador de pie que se cae. O sea, no tendría la fuerza para mantenerse de pie. Entonces hacen esa estatua así. La van cubriendo de arena para poder llegar hasta la cima. Porque pues obviamente no tienen escaleras ni nada práctico. Entonces la van cubriendo de arena y van creando nada más láminas de bronce para cubrir alrededor como si fuera la piel. Cuando llegan al final, obviamente arriba en los rayos que van dirigidos al sol, porque es el dios del sol, le ponen los rayos de oro. Ese es la única parte de oro que tiene, lo demás está hecho de bronce. Lo quitan todo, lo limpian y pues queda bien chingón. Pero ¿qué pasó con el escultor? Te preguntarás. Obviamente fue homenajeado y todo, pero él hizo mal el gasto. O sea, al pedirle el doble de tamaño, él calculó mal los materiales y perdió muchísimo dinero y lo llevó al suicidio. La verga. Algo que no se dice. Sí, es muy triste su final del escultor, aparte de que se cayó mucho después. Y un ejemplo que tenemos es ¿cómo se llama la que tiene en Nueva York? La Estatua de la Libertad. Ajá. Cuando le piden al señor Eiffel, que es el que creó la Torre Eiffel, que haga la Estatua de la Libertad, él la hace basado en el coloso, en su historia. Ajá. Pero él le pone una columna vertebral a la estatua. Por eso, si te fijas, la estatua tiene los pies juntos y tiene una columna vertebral por dentro que la sostiene y evita que por la sal del mar, solamente lo único que pasa es que se cambia de color a verde por el bronce con la sal. Pero en ningún momento se deteriora y soporta el viento y soporta todos los demás climas. Ajá. No, pues eso es lo que cambia en el presente al pasado. Entonces, sin tener eso, pues obviamente se cayó el coloso y fueron por los factores climáticos. Obviamente el terremoto del final fue el que lo mató y se siguen investigando. El que lo mató. Era muy... Pues sí, bueno, el que lo derribó. Pues sí. De hecho, duró bastante tiempo, que era pues algo turístico, que iban y aún derribado veían la magnitud del coloso en el suelo y algo maravilloso que se observaba y decías, están cabrones estos. De hecho. Pero fíjate que así como el escultor del coloso, yo creo que terminó él. Porque también se dice que ¿dónde crees que terminó? Aparte del fondo del mar. No sé. En el Kilo. No mames.
De verdad, yo sé que suena muy pendejo y tú vas a decir, no mames, ¿cómo en el kilo? Sí. Se dice que todas las partes que ya estaban bien madreadas por el agua y por todo eso, se le vendieron a un mercader. Y ¿sabes qué hizo? Las fundió solo para obtener bronce y seguir con su negocio. Pues sí, al ser ya... Pues es que ya son partes así como que bien inútiles. Y es que fíjate que algo tan imponente que lo llaman el Coloso terminó en el kilo. O sea, yo por eso, cuando había leído la historia de que decía que si era totalmente de bronce, dije, pues sí, a huevo. O sea, si lo están vendiendo por pedazos, pues a huevo que si era de bronce. No sabía exactamente eso como tú me lo habías manejado, que estaba de pie. Y yo toda la vida, ahora sí que lo vi de patas abiertas. Sí, pues es que así no lo pintan. Y se ve, si te fijas, se ve bonito, se ve hasta más imponente. Mamalón, que sí, tienes que huevo. entrar a la ciudad debajo de él y era alguien desnudo, o sea, se le veía el pack y todo. Y pues, imagínate, pero es que también fíjate, si te pones a pensar, ¿cómo puedes construir algo tan grande a medio mar prácticamente? Porque no tenías cómo acomodarte para subir a moldearlo. O sea, sus únicos puntos de apoyo eran las dos piernas. ¿Cómo Eso ibas a sí. moldear todo lo demás? No, y que no se derrumbara. O sea, solo ponte a pensar que hubiera estado de pies abiertos. Ajá. Vas pasando en tu barquito ahí bien feliz y que por algo se le hubiera caído el pack, güey. O sea, te hubiera caído un pito del cielo, ¿te das cuenta? O un testículo, güey. O sea, un testículo pudo haber hundido un barco de haber estado como nos lo pintan. Ajá. No, se había llevado al Titanic, güey. El Titanic. Pero bueno, la siguiente maravilla de la que vamos a hablar es una que en lo particular a mí se me hace muy padre, que en este caso es el Faro de Alejandría. ¿Por qué el Faro de Alejandría? Te preguntarás tú, se me hace tan padre. Porque esta ciudad en específico no solo es que haya sido famosa por el faro, sino que también es considerada una de las ciudades madre de todo el conocimiento de la historia de la humanidad, ya que, como me imagino tú lo sabes, ahí existía una famosísima biblioteca que se dice que contaba con los mayores secretos que podían existir en todo el mundo. La famosísima Biblioteca de Alejandría. Sí, por si no quedaba claro. Se la pelaban mucho para inventar los nombres, Sí. ¿verdad? Estamos en Alejandría. Sí, pues de hecho es el primer faro y de ahí vienen todos los nombres de los demás faros. Ajá. También considerando eso. Sí, de hecho, y fíjate que a este se le consideró por mucho tiempo el ojo de la humanidad. Yo sé que suena muy pendejo, pero se decía pues que su estructura era tan perfecta, era tan precisa, que podías ver el mar profundo. No sé exactamente a qué se refieren. Yo creo que podías ver lejos, más que nada. Porque pues ver el mar profundo es otra cosa, ¿no? Pues es que mira, con la tecnología que tenían, esa luz que propiciaba el faro llegaba a 40 millas, güey. Digo, 40,000 millas. No, sí, son... Sí, 40,000. Ajá, 40,000 millas, güey. O sea, imagínate, un pinche faro que haga eso, güey, con combustible que es leña, resina y aceites, güey. Sin mencionar la estructura que era un cuadrado de mármol, obviamente, un octágono que le seguía para crear la segunda base, que se decía, eso no se tiene pruebas, pero según lo que se ha investigado, se decía que adentro tenían rampas para que los burros pudieran llevar el material, que sería la leña y todo eso, pudieran subir con el material, porque era un faro grandísimo, creo que eran 120 metros. O sea, era un faro 150. grandísimo. Sí, era el primer rascacielos del mundo, creo. Sí, fue una de las estructuras más altas que se han conocido. Y decían que los espejos que tenía podía quemar barcos, güey, del enemigo. O sea, así de fuerte y de esa calidad estaban los espejos del faro de Alejandría, que podía quemar barcos con el simple reflejo del sol. Y es que fíjate que se dice también pues que esta precisa obra era lo que demostraba realmente el poderío y el nivel de conocimiento que existió en este solo punto
del mundo. ¿Por qué? Porque como te decía hace un momento, ya ves que se dice que en este caso Alejandría fue la cuna de la sabiduría, pues este era realmente la prueba tangible de que no solo eran especulaciones, que realmente ellos contaban con un conocimiento muy por encima de todos los demás, que entonces sí daba pie a que se pudiera lograr algo tan chingón, tan perfecto y como tú lo dices, tan potente. Porque aún ahora, ok, ahora puedes hundir un barco súper fácil, pero no lo puedes hundir con un faro. Bueno, pues ten en cuenta que también los barcos de antes eran de madera, se podían quemar. Aún así, o sea, aún así, ahorita tienes, ok, tienes luz eléctrica que puedes enfocar la luz y cuanta madre y media. Sí. Pero en ese tiempo, o sea, en ese tiempo era como tú lo acabas de decir, era fuego, era en este caso este tipo de luz la que utilizaba este faro y lograba ese tipo de efecto. Entonces, obviamente tuvo que haber tenido un diseño específico para hacer tal magnitud, algo, no quiero decir tan simple, pero quizás sí sencillo. No, de simple no tiene nada de esa cosa, es una cosa hermosa, construida con lujo de detalle. Lo que no entiendo todavía, creo que tienen en cuenta de que no tenían los materiales para poder pegar un material con otro, de que con simples terremotos se cayeran, así, quedaran hechos ruinas. Es lo que más me da coraje, de que con terremotos, ni siquiera fueron por algo más importante, fue un terremoto, un simple terremoto lo destruyó. Sí, es que fíjate también que a diferencia pues de las otras maravillas, esta ni siquiera fue atacada porque era tal su utilidad. O sea, solo ponte a pensar que durante 1500 años este faro funcionó. O sea, no es como las otras que duraron que 100 años, que 20 años, que pinches 2 días. O sea, esta madre vivió 1500 años y 1500 años funcionó. Tú actualmente... ¿Y sabes por qué funcionó? Porque estaba bien hecho. No. ¿Por qué? Porque Alejandría era una de las ciudades principales donde podía tener materiales, pero si hubiera sido en otra ciudad, ni siquiera hubieran podido mantener el faro encendido todo el día o toda la noche. Porque si te das cuenta, no es una región boscosa donde está ubicada. No pueden obtener materiales fácilmente. O sea, por el simple hecho de Alejandría de ser una ciudad principal, pudieron mantener ese faro vivo. Aunque yo siento que todavía tiene algo más que ver. No sé exactamente qué, pero como tú lo dices, el hecho de que haya permanecido tanto y que lamentablemente haya sido destruida por un terremoto y que todas las grandes maravillas hasta ahorita que hemos revisado del mundo antiguo hayan caído por un terremoto, a la vez de demostrarnos la grandiosidad que podemos lograr como humanos, como personas, ¿cómo decirlo?, capaces, también nos muestra la fragilidad que tenemos con respecto a las inclemencias del tiempo. Porque, ok, tuvieron la posibilidad de construir un faro súper funcional, súper bien hecho. Pudieron construir un coloso, pudieron construir un mausoleo, construyeron una figura de un dios digna del mismo Dios. Construyeron también este templo que, como tú lo dijiste, era más precioso que la entrada del Olimpo. Y que todo eso, aún con esa genialidad, no haya podido sobrevivir. La neta, sí está muy culero, ¿no? Sí, hasta te da coraje decir que esas maravillas se destruyeron por un terremoto. Pero pues imagínate, si ellos con ese nivel de chingonería valieron madre, ¿qué nos espera a nosotros? No, pues obviamente la arquitectura y la ingeniería ha avanzado muchísimo. Ya obviamente se tienen en cuenta todas las estructuras que tenían ellos, se tienen en cuenta. De hecho, el faro de Alejandría es uno de ellos para crear edificios. Si te fijas, los edificios de hoy en día ya están hechos de cristal por fuera. Ya no necesitan estructura, simplemente el ingeniero crea los puntos de apoyo que necesitas y ya no necesitas tener paredes tan grandes como ellos que hacían paredes con mármol grueso y todo eso para poder sostener algo. Todo va evolucionando. Pues no lo sé. Porque imagínate,
El faro medía 120 metros, 150 dijiste, ¿no? 150. Ellos no tienen en cuenta el viento ni nada de eso, y ahorita que crean rascacielos ya tienen en cuenta el viento y cómo va a moverse la estructura del edificio para poder soportar esos fuertes vientos a esas alturas. La siguiente maravilla de la que vamos a hablar, en este caso va a ser de los jardines colgantes de Babilonia, la cual no se tiene como tal una rigurosa certeza de que exista o de que hayan existido alguna vez. Pero de haber existido, se dice que fueron edificados entre el 600 y el 562 más o menos antes de Cristo en la ciudad de Babilonia, obviamente. Lo que hoy es Israel. Sí, de hecho es Irak. Es Irak. Ahí nomás te lo dejo como dato. Tengo una duda porque varios historiadores han buscado y no se tiene una región exacta de dónde está ubicado. Por eso se le llama un oasis. Se le conoce como un oasis porque pues, obviamente así son los oasis con plantas y todo eso. Pero no se le conoce la ubicación exacta. Unos dicen que estaba en un lado, otros dicen que estaba kilómetros de distancia donde decía el otro. O sea que no se conoce una ubicación exacta. Por eso es muy difícil tomarlo en cuenta de que sí es una región. Obviamente los historiadores lo pusieron como una maravilla y pues nosotros solamente le seguimos la corriente. Sí, pues es también esto por lo que dicen que no existe algo certero que realmente dé pie a que existieron. Como tú lo dices, existe quizá algún escrito, algo donde se hable de ellos, pero como tal una ubicación nunca se ha encontrado, ya como tú lo dijiste. Y te cuento pues que este jardín, vaya, fue realizado por uno de los gobernantes como regalo a su domadora. En este caso fue una muestra de amor hacia su esposa. ¿Sí? Se dice que este jardín era una serie de terrazas que llegaban desde el río Éufrates hasta el Palacio Real, ¿sí? Se cuenta que conforme fue cayendo Babilonia, conforme en este caso fue llegando a la decadencia, estos jardines se abandonaron poco a poco, y que fue el ya muy conocido y muy destructor de maravillas, Alejandro Magno, quien llegó a esa ciudad. Dicen pues que cuando él llega ya los jardines estaban prácticamente en ruinas y abandonados, hasta que lamentablemente fueron destruidos aproximadamente en el año 126 más o menos por un rey de un hombre bien culero que se llamaba Evero, ¿sí? Y esta, como ya te decía, es una de las 7 maravillas que realmente se duda de que haya existido, pues lo único que hay de ella son chismes. Y ten en cuenta, bueno, mira, eso es un dato curioso que cuando lo leí y comencé a investigar sobre el tema, me recuerda mucho a Alto Jardín de Game of Thrones. Es como algo así, para que se den una idea de cómo era más o menos así. Y tengamos en cuenta de que en ese tiempo, en esa zona era muy árido y no se podían crear plantas ni nada. Por eso es que es como un oasis. Y la profesión de jardinero era una de las profesiones más importantes para todos en esos tiempos, ya que pues obviamente ellos vivían de eso, podían crear plantas medicinales y pues necesitaban mucho de eso. Entonces era una profesión muy deseada. Entonces la élite se encargaba de mantener los jardines, o sea, al 100. O sea, ellos eran los más perrones con tal de mantener feliz a la domadora y al rey. Hasta tú, my friend, hasta tú. Pero fíjate, es una profesión que los gringos denigran mucho y antes era una de las más importantes de todas. ¿Cómo ha evolucionado? Pero bueno, ya para concluir, pues nos falta, como ya les habíamos comentado al inicio, la única maravilla del mundo antiguo que aún existe. Y esta, como creo ya es muy obvio, pues en este caso es la Gran Pirámide de Giza, ¿sí? Obviamente se ubica en Giza, Egipto, y es la pirámide más antigua, ya que se estima, porque ni siquiera se tiene un dato sólido, que fue construida, o bueno, se terminó de construir en el año 2570 a.C. Es la más grande y la más duradera de todas
ya ves que son 3 pirámides, ¿sí? Tiene 146 metros de altura y más de 2 millones de bloques de entre 2 a 60 toneladas cada bloque. Se dice pues que es la tumba del faraón Keops y está muy cerca de una ciudad muy famosa también que se llama El Cairo. Esta pirámide todavía es considerada una maravilla del mundo por diferentes razones. Una de las cuales obviamente es cómo es que está construida y cómo es que ha pertenecido o más bien se ha mantenido ahí durante tantísimos años. Ok, si bien esta no puede... Digo un dato curioso. A ver, dime. Dicen que nosotros, los humanos, le tenemos miedo al tiempo y que el tiempo le tiene miedo a las pirámides porque no las puede destruir. Pues... es un dato curioso nada más. Pues podría ser, sí podría ser, porque como te digo, o sea, esta pirámide, ok, tiene la ventaja de que como es una pirámide, pues no va a derrumbarse como tal por un terremoto, ya que pues su misma base la sostiene. Sí, pues su estructura está... Exactamente. Sin embargo, sí es de admirarse pues que aún con toda la erosión, teniendo en cuenta que es el desierto, las tormentas de arena, etcétera, se mantenga en tan buena forma. Pero también hay que recordar que, ok, su estructura te ayuda a que permanezca, pero también existe dentro de la misma diferentes cámaras donde pues se encontraba en este caso el sarcófago, donde se encontraron diferentes artefactos directamente relacionados con los ritos mortuorios, en este caso de los faraones. Y déjame contarte que algo curioso de esta pirámide es que se dice que en la parte superior de la misma, la punta era un estoperol. Nah, no es cierto. Era una punta de oro, en este caso de oro sólido, con la puntita de un diamante o algo así dice la historia. Ajá, sí he escuchado esa historia, pero lo interesante de la pirámide fue su construcción, porque ¿cómo te imaginas que podrían haber acomodado los bloques de esa forma? O sea, la base te la paso, te la van jalando, que ese es otro dato. Tú ves las películas y todo, que los faraones ordenaban que los esclavos y todas las personas llevaran los materiales y los pelaran y se dedicaran a construir y que los trataban con látigos y todo eso. ¿Sí has visto, verdad? Sí. Pues no era así. Nos han mentido de nuevo. ¿Qué? Los faraones mandaban médicos para que los trabajadores, cuando sufrían daños, se han encontrado registros de que a veces por las piedras que eran muy pesadas se pudieron romper los brazos y cosas así, entonces les ponían pedazos de madera para que pudieran soportar el peso y no se lastimaran, porque ¿de qué te sirve que todos tus esclavos o todo tu pueblo se muriera? ¿Con qué te quedas? O sea, sería estúpido pensar que mandas a matar por un capricho a todo tu pueblo. Es estúpido eso. Por eso los faraones mandaban a los médicos y siempre les mandaban alimentos y todo para que estuvieran en buen estado y pudieran trabajar para la pirámide. O sea, no los ibas a mandar a matar nada más así. Imagínate, alguien que lo mandas, ¿cuánto te va a durar? ¿5 días? Si lo tratan como se dice en las películas. Oye, sí, aparte, por ejemplo, ok. Ponle que a lo mejor sí mandaran al médico y todo, ¿no? Pero imaginemos que le hiciéramos caso a las películas. O sea, tú bien lo acabas de decir, ok. Si se te sale una pichi piedra de esas, no te va a matar un cabrón, te va a matar un puño. Que a su vez no van a tener, en este caso, ¿cómo decirlo? La chamba de procrear más esclavitos que a su vez siguieran con la pinche construcción. O sea, aquí no... Esto que acabas de decir es muy cierto. O sea, no pudieron haber dicho, pues chinga su madre, tengo 100 cabrones, mándalos que se mueran a la verga. Ajá. Entonces, la teoría de la construcción, cuando creaban la primera base, pues obviamente hacían una rampita para subirla a la siguiente base. Pero ¿cómo hacían cuando estaban tan arriba? ¿Cómo te imaginas tú que subían? Se dice que había algo así como andamios, pero también es algo muy, muy curioso de pensar. No, ¿qué andamio va a soportar tal peso? Exacto. Es eso precisamente. Cuando te lo cuentan, se dice, ok, se dice, es que pusieron andamios y pusieron
¿cómo se llama? Rampas a lo largo de la pirámide y tú dices, a ver, ok, ¿cuánto pudieron haber puesto un andamio? ¿Medio metro? Y más aún, ¿cómo iban a poner una madre que aguantara, como tú lo dices, una piedra de 60 toneladas? Con esa maderita. Recordemos que Egipto... Pues que una pinche palmera, o sea, una palmera. Ajá, es que Egipto no era una ciudad que tuviera bosques para sacar madera y hacer O sea, andamios. aún tuvieran toda la selva lacandona, no hubieran tenido la capacidad de haber soportado tal peso. Porque no solo era que dijeran, no, pues vamos a subir un bloque hoy todo el pinche día. O sea, no. Se supone que era uno tras otro y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Entonces, realmente sí resulta, creo yo, todavía ser un misterio cómo es que pudieron haber logrado esto. Porque esto... Y recordemos que los egipcios no tenían todavía el hierro, ellos solo tenían cobre, no, tenían bronce para poder fabricar herramientas. Entonces, al no tener hierro, no podían crear poleas como las que tenían los griegos para levantar pesos. Ellos simplemente los arrastraban. Exactamente. Y te digo otra cosa, la pirámide mide lo de 3 campos de fútbol, la pirámide de Giza, y es perfecta con ángulos de 90 grados por donde la veas. Se dice que esos ángulos lo hacían con una cuerda, que se tomaba un punto, que era el norte y el sur, de ahí se trazaba una línea, y con una cuerda se llegaba al punto medio. El punto medio lo jalabas hacia el centro, y te daba una esquina, que era el siguiente punto, y lo jalabas hacia el otro lado, y te daba el otro punto, y de ahí construían un cuadrado perfecto. Se dice que esa es una de las técnicas que tenían. Y algo que yo quiero que me des tu punto de vista es, se dice que hubo 2 formas de construir la pirámide. La primera, que hacían rampas alrededor de la pirámide, o sea, en forma de círculo. ¿Me entiendes? ¿Me voy a entender? O sea, hacían un nivel y hacían una rampita, pero tenían que arrastrar en forma de círculo alrededor de la pirámide para seguir al siguiente nivel. En cada esquina había... Ajá. Y la otra es que había una rampa desde arriba hasta abajo. ¿Cuál crees que hubieran utilizado ellos? ¿Cuál se te hace más razonable? Si sales con el penacho mágico te ponen un putazo. No, de hecho, checando mis notas un poco, estaba revisando que según se encontró un relato que establecía que los bloques fueron en este caso subidos, sí, como tú lo dices, peldaño por peldaño, pero por medio de estructuras. Imagina que fuera una catapulta, en este caso como una grúa mecánica que amarraban esa madre, el bloque, sí, un bloque pesadísimo, y desarrollaron un método para apoyarse en los mismos escalones, vaya, formados por la pirámide. Como un sub y bajas, ajá, dices tú. Exactamente. Así es como se dice que lo construyeron. Se dice, y esto te lo quiero comentar, que obviamente primero toda la pirámide fue construida escalonada. Bueno, la cubrieron como podría ser cemento que usaban ellos. Estaba recubierta toda la pirámide, era lisa. O sea, en su tiempo fue lisa. No era como la conocemos ahorita, que ya está destruida por la erosión, pero era lisa así totalmente, no tenía piedras triangulares. Sí, exactamente, o sea, es a lo que me refería, que se hizo escalonada y al final ya se podría decir que se pulió, por decir alguna cosa, para que ya quedara sí, chingona. Y las otras 2 pirámides fueron de su hijo y de su nieto, que al ver lo que había hecho su papá, bueno, su abuelo, dijeron, no mames, yo quiero una. Y cada quien creó las de ellos, obviamente no tan majestuosa como la de él, porque vieron que se tardó un chingo de tiempo y les costó un chingo, pero pues también son pirámides de considerar, porque siguen ahí. Sí, claro, o sea, es que realmente esas 3, yo creo que tal cual tú lo dijiste, nosotros vamos a dejar de existir quizá hasta como una especie, y yo creo que las pirámides van a seguir aún ahí. Y la neta se lo merecen. Yo creo que de todas las estructuras de las que por ejemplo hemos hablado el día de hoy, que hemos visto realmente lo chingón que hemos llegado a ser a lo largo de la historia, pues realmente
esa misma historia merece un reconocimiento y más aún merece un monumento tangible de esta, ¿cómo llamarlo? De esta auge del conocimiento que en algún momento se llegó a tener, de este ímpetu por dejar algo. Porque se dice que no se sabe la razón exacta por la que se comenzó a construir la pirámide. ¿Por qué la forma así? Sí, exactamente. Entonces te decía, yo creo que realmente cuando se le ocurrió como tal decir, chingue su madre, me voy a construir una pirámide, fue simplemente la razón de decir, yo tengo que hacer algo para que el mundo se acuerde de que yo existí y de que ahí estoy, en este caso, sepultado. O bueno, estaba, porque ya ves que somos bien pinches metiches y ya lo sacamos a la chingada. Estas fueron las antiguas maravillas del mundo, del viejo mundo. Y díganos cuál fue su favorita de todas. La mía, en lo personal, fue Zeus. Pues no sé, a mí se me hizo hermosa, y más con la leyenda de que cuando se querían llevar la estatua, se rió y asustó a los que se la querían llevar. O sea, para mí se me hizo perfecta. ¿Cuál fue la tuya, Saulo? Pues realmente, para mí, todo el tiempo, y yo creo que aún lo va a seguir siendo, va a ser el Faro de Alejandría. Yo no creo exista, bueno, sí, ya existió. Más bien, no creo que vuelva a existir una estructura o un monumento tan perfecto como lo fue el Faro de Alejandría, que realmente dé a entender lo magnífico que puede llegar a ser el esfuerzo y el conocimiento humano. Y solo por último recordarles pues que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en todos los sitios donde ustedes puedan escuchar sus podcasts favoritos. Ahí nos van a poder encontrar. Agradeceríamos sus comentarios y que puedan dejar su like. Siempre vamos a tratar de seguir mejorando y tratar de buscar el mejor contenido para todos ustedes. Bueno, pues eso sería toda nuestra parte. Estas fueron las 7 maravillas del mundo antiguo. Adiós. Bye. Y recuerda, nos mantienen vigilados. Hasta la próxima.